Dentro de la unidad número 7, vamos ahora al punto C, otras realizaciones de la Iglesia. La llamamos acá de esta manera porque la Iglesia, cuando decimos la Iglesia, podemos referirnos a la Iglesia universal o la Iglesia particular, la diócesis, en la cual se hace presente la Iglesia universal. Eso desde el punto de vista teológico. Pero también hay otras realizaciones, otros modos de ejercernos en la Iglesia, que es la que vamos a analizar. Uno de estos modos es la parroquia. Todos sabemos lo que es una parroquia, hemos vivido, trabajamos en una parroquia, que es una figura básica común de la Iglesia. Este es un nombre heredado de lo que ahora llamamos diócesis. Hasta el siglo IV se utilizaba esto así. Luego se llamó parroquia a la parte rural de la diócesis. ¿Por qué? Porque parroquia viene de paroiquía, que significa peregrina, que era como se pensaban las comunidades cristianas. Por eso decimos, primero se aplicaba esta idea a la diócesis a medida que éstas iban creciendo y ya no eran solamente un puñadito en un pedazo de la ciudad, sino que empezó a tener parte rural, se llamó parroquia la parte rural, y desde el siglo III surgen los tituli o domus ecclesiae para los que no podían asistir a la Eucaristía con el obispo. Es decir, si la iglesia es principalmente la Eucaristía presidida por el obispo, pero había gente que vivía lejos que no podía, porque se iban agrandando las comunidades cristianas, se empezó a pensar otro modo de asistencia para esos cristianos. Entonces, ¿qué era? La misa ya no la celebraba un obispo, sino un presbítero, y se le llevaba un pedacito, el fermentum, un pedacito de la hostia consagrada por el obispo, se le llevaba a esa otra iglesia, a ese otro templo con un presbítero, y ponían ese pedacito de la hostia consagrada por el obispo en el cáliz de la Eucaristía que celebraba el presbítero con esta otra comunidad. ¿Para qué? Para mostrar que esta misa celebrada por un presbítero está en comunión con la misa celebrada por el obispo. También en esto en Occidente es la confirmación que hasta hace poco solo la daban los obispos, como un signo de que todas las parroquias de algún modo están en la unidad de la diócesis. La parroquia es producto de la contingencia histórica, es decir, hay parroquias para evitar la multiplicidad de diócesis. Imagínense, si cada parroquia fuera una diócesis, en Santa Fe, en lo que hoy es la diócesis de Santa Fe, en vez de haber un obispo y 80 parroquias, habría 80 obispos. O sea, es innecesario multiplicar los obispos cuando lo principal lo pueden llevar adelante los presbíteros. Así, la parroquia, sin ser una iglesia particular, teológicamente hablando, es la célula básica de esta iglesia particular o de iglesia local. Una localización última, una concretización de la celebración eucarística, porque es el lugar de lo eclesial cotidiano. Nosotros no vamos a la diócesis y muchos no pueden ir a la catedral donde celebra el obispo, sino a la parroquia. Y por lo tanto muestra heterogeneidad, las parroquias son distintas, es algo popular, está en contacto con el cristiano común, el cristiano de a pie, y tiene publicidad, es decir, se muestra públicamente por sus celebraciones, por sus procesiones, porque tiene el templo de tal o cual modo. Por eso la parroquia también es expresión de la catolicidad. Ahora bien, la parroquia, para no cerrarse y no caer en una especie de secta, debe crear una comunidad que sea misionera. Por lo tanto, tiene que haber una corresponsabilidad en el manejo de una parroquia, un discernimiento de qué grupos tenemos, de qué cosas hacemos, ministerios, desde aquellos que son litúrgicos, como lectores, acólitos, monaguillos, sacristanes,
pero también ministerios de la caridad, ministerios de la predicación, de la misionalidad, etcétera, en la complementariedad de unos con otros. Podemos decir que la parroquia es insustituible, pero también es insuficiente. Por eso, ante la pregunta, ¿siempre y en todo lugar hará falta una parroquia? Sobre todo en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, la revitalización cristiana no vino de la mano de las parroquias, sino más bien de los movimientos que son como supraparroquiales, como por ejemplo focolares, Camino Neocatecumenal, Comunión y Liberación, etc. Por lo tanto, seguirá habiendo parroquias, pero no puede ser el único modo de expresión. Y en cuanto a modo de expresión, también tenemos que pensar en la familia. Acordémonos que la iglesia nació en las familias. De las familias que llamaban a algunos de sus vecinos o al apóstol, es donde surgieron las iglesias. Todo lo que es la iglesia surgió en el seno de la familia. Por eso es correctísimo llamar a la familia iglesia doméstica. ¿Habrá que vivirlo cada familia? Sí, bueno, ese es otro tema. Ahí implica el empeño moral. En la familia es donde aparece el sentido de fraternidad y de comunión muy vívidamente. Y luego es el ámbito para vivir la doctrina cristiana, para recrear el tejido social cristiano, como dice también Lumen Gentium 11 y Familiares Consorcio 49, 39 y 21. La familia, y es tan importante esto que lo prediquemos y que lo vivamos, es la primera experiencia de la iglesia. Yo tengo una familia poco expresiva de lo cristiano, voy a tener menos elementos para integrarme a otras dimensiones de la iglesia. Es en la familia de donde inicia la edificación del reino de Dios y podemos hablar incluso de una ministerialidad de los padres, de papá y mamá, porque son los que de algún modo presentan a Cristo, a la iglesia, a los sacramentos y al amor de Dios a las personas concretas que son sus hijos, después los ayudan a vivirla en comunidad, que es la familia. Otro modo de expresión, tal vez a ustedes les pueda sonar algo antiguo, pero que tuvo mucha fuerza en los años 60, 70 y 80, son las comunidades eclesiales de base. Surgieron espontáneamente en lugares de misión, especialmente en América Latina, son de una tipología muy variada, tuvieron una gran fuerza en Brasil, donde se ponía catequistas para la animación pastoral a donde no llegaba el sacerdote. La conferencia episcopal latinoamericana, en el documento de Medellín, habla de las comunidades eclesiales de base como célula inicial de la estructura eclesial, y lo mismo Puebla, el documentito de Puebla, en el número 641. Y esto que surgió medio espontáneamente desde los años 70 se da por iniciativa de los obispos. Es decir, las comunidades eclesiales de base son grupos de cristianos que se reúnen a vivir su fe en la oración, con una liturgia participada y viva, con una fuerte incidencia de la lectura y del comentario comunitario de la palabra de Dios y con un fuerte compromiso sociopolítico, especialmente por los pobres y marginados, que es el contexto latinoamericano que se vivía en esa época y que se vive también hoy. Lamentablemente esto último polarizó un poquito la idea de las comunidades eclesiales de base, con un cierto peligro de aislamiento y de la antiinstitucionalidad. Cuando se va colando el análisis marxista debido a la tragedia de la pobreza y de la marginación, se toman elementos extraños acríticamente, porque algo bueno podría utilizarse, algo podría servir, se toma acríticamente el análisis marxista para ver la realidad, y muchas de estas personas que integraban las comunidades eclesiales de base terminaron en distintas guerrillas latinoamericanas. Pero los mismos papas, hasta Juan Pablo II, han avalado las comunidades eclesiales de base, y yo creo que son elementos muy fructíferos para trabajar y para vivir en aquellas parroquias que sean muy grandes territorialmente
o muy complejas socialmente. Aparece algo, más que nada desde Europa, que son los nuevos movimientos o grupos de laicos que se asocian para vivir el carisma del fundador. Surge especialmente en el contexto sociocultural europeo por el deseo de superar la distancia fe-vida que no estaba bien expresada en la vida de las parroquias. Tienen un fuerte sentido de comunión, pero con el tiempo se va alejando, en cierto modo, de esta idea laical, ya que algunos de estos movimientos van teniendo los propios presbíteros, no solamente curas que son afines en sus ideas a tal o cual movimiento, sino que integrantes de este movimiento que se ordenan sacerdote para el movimiento. Entonces ahí lamentablemente terminan clericalizándose lo que era una expresión vívida de la pastoral y del compromiso laical. Y por eso estos nuevos movimientos, en algunos lados, donde por ahí no hay buena voluntad ni de uno ni de otro lado, tuvieron dificultad para armonizarse con la iglesia local. Es decir, el movimiento es supraparroquial. Entonces, por ahí yo soy de este movimiento. Bueno, ¿y qué compromiso tengo en la parroquia? No, yo no soy de la parroquia, soy del movimiento. Bueno, en el tira y afloje, por ahí los párrocos no han sabido comprender la riqueza y la universalidad de los movimientos, y los movimientos a veces han terminado cerrándose en sí mismos sin apertura a otras realidades. Este es el problema de la absolutización de la propia experiencia, como si solamente el que es de comunión y liberación, o solamente el que es focolar, vive el verdadero cristianismo, y los demás son unos pobres giles. Sin embargo, más allá de esto, son expresión del dinamismo bautismal. Hay que valorarlos muchos, es bueno integrarlos. La gente que pertenece a estos movimientos prestan gran servicio a la iglesia. Parecido a estos nuevos movimientos son las asociaciones de fieles, que muestran la presencia de la iglesia en la historia y en la sociedad, con una estructura organizativa, con objetivos establecidos, suponen también un carisma y un discernimiento. Y existen por moción del Espíritu Santo, no por una concesión de la autoridad establecida. Si bien tiene que haber un reconocimiento de la autoridad establecida.